Máster en Salud Bioexploradores. Corazón y circulación, huesos, músculos y articulaciones, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso, salud mental, sexualidad humana. Máster en Salud, Región Quito Norte. ¿Qué tal, conquistadores? Maranata, estamos en la segunda especialidad de este máster en salud, huesos, músculos y articulaciones, que consta de 7 especialidades y esta es la número 2, así que te invito a que te veas la anterior y que de igual manera te puedas suscribir y darle like para que estés pendiente y recibas las siguientes especialidades para que puedas completar este máster de salud. No te olvides que en la descripción vas a poder encontrar el informe para que tú lo puedas desarrollar con tu club, en tu casa, con tu distrito, y que para todas esas personas que son de diferentes partes del mundo, de Sudamérica, que nos han estado pidiendo, las especialidades van a estar subidas en este canal de forma permanente. Así que, sin más, quiero que vayamos a la especialidad número 2 de este máster en salud. Así que bien, vamos a empezar con esta especialidad y como puedes ver es la especialidad de huesos, músculos y articulaciones. Así que quiero empezar en esta parte con una primera pregunta. Quiero que vayas a los comentarios y me dejes saber la respuesta. Al final del video de esta especialidad voy a estar respondiendo esta pregunta, así que vamos a ver si es que puedes acertar la respuesta. ¿Dónde se encuentra ubicado este huesito que tenemos en pantalla que se conoce como el hueso hioides? Te voy a dar una pista. No es de la mandíbula por si acaso. Está cerca, podríamos decir. Pero es un huesito que a mí bastante me llamó la atención porque no tenía ni idea de que lo teníamos y cumple una función muy importante para cada uno de nosotros. Así que deja en los comentarios dónde crees que está ubicado este hueso hioides. Así que bien, comencemos con el versículo que está en Ezequiel 37:6 que dice lo siguiente. Volveré a colocar músculos y tendones sobre ustedes y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y volverán a respirar y a vivir y sabrán que yo soy el Señor. Qué bonito versículo, ¿no? Recordar que Dios es el que nos formó, nos ha creado, Él nos diseñó y que en algún momento también para los que bajemos a la muerte, Él también nos volverá a restituir a una forma perfecta para ser llevados hacia el reino de los cielos. Así que Él es el Dios todopoderoso y creador del universo y nuestro también creador. Así que todo lo que vamos a ver en esta especialidad es únicamente posible gracias a la creación maravillosa de Dios sobre cada uno de nosotros. Así que bien, vamos a empezar con las funciones y generalidades. Miren, los huesos, su principal función es el sostén, porque es nuestra estructura, nuestro armazón, así como todo lo que nosotros creamos como seres humanos, las casas, los propios celulares, los autos, tienen su armazón en donde van incrustadas todas las funcionalidades. Por ejemplo, en un auto, su chasis necesita que le dé firmeza para poder ahí poner el motor, poner las ruedas, las ventanas, las puertas y que de esta manera sea funcional y cumpla su función de manera correcta. Así que nuestros huesos es, como podríamos decir, nuestro chasis, nos da el sostén para que todos nuestros órganos funcionen correctamente y nuestro cuerpo, como Dios lo diseñó, funcione de la manera adecuada. Luego, también nos dan protección, porque los huesos protegen, ya vamos a ver en qué casos, ciertos órganos y tejidos que están, podríamos decirlo, dentro de esto, no del hueso, sino protegido por un armazón de huesos, como lo es el tórax, la cabeza, y protege órganos vitales para nuestra supervivencia. Luego también produce células. Sí, tú me dirás, ¿cómo el hueso produce células? Sí, el hueso se divide en 2 partes que ya vamos a ver más adelante, pero básicamente su parte interna, más interna, la médula, famosa médula ósea, está formada por un montón de células madre que producen las células sanguíneas, tanto blancas como rojas, o sea, los glóbulos rojos, los eritrocitos y la serie blanca, que también serían las células del sistema inmune, se producen dentro de esta médula ósea, y también las plaquetas. Por eso también es muy importante esta función de producción de células de los huesos. Y por último también tenemos equilibrio del calcio y del fósforo, ya que mayormente el hueso está compuesto de calcio, de fósforo, que conforman un mineral que se llama hidroxiapatita, que van a formar esta estructura
que le da sostén y fuerza al hueso, que es incluso más resistente y más flexible también que el acero. Entonces, es muy importante este equilibrio entre el calcio y fósforo, porque también aquí no tenemos reservas y también el calcio y el fósforo cumplen otras funciones, por ejemplo, en la contracción muscular en otras partes. Entonces es importantísimo los huesos también para esta función. Luego tenemos los músculos. La principal función de los músculos es la movilidad. Si yo no tuviera músculos, no pudiera hablar, no pudiera caminar, no pudiera coger las cosas, levantarlas, hacer todo lo que puedo con mis manos, mis dedos, mis piernas, mi cuerpo en general. Todo es gracias a los músculos y su coordinación a través del sistema nervioso para poder hacer cualquier tipo de movimiento. Y como segunda función, o una función un poquito más relegada, podríamos decir, es la de producción de calor, ya que el momento de la activación de los músculos tomamos vías energéticas que producen, además de energía, también calor. Por eso, cuando tenemos frío, comenzamos a temblar y tiritar, porque de esa manera los músculos se contraen y tratan de producir calor. Entonces, los músculos también producen calor. Y luego vamos a ver la función, clasificación y generalidades de estos. Más adelante vamos a ver de las articulaciones. Pero bien, el esqueleto, te encontramos dos tipos de esqueletos en la naturaleza según su ubicación, ya que podemos tener como nosotros un esqueleto interno, los huesos están dentro del cuerpo, no se los puede ver, y en los insectos o en otros animales como los crustáceos también tenemos un esqueleto que es exterior. Entonces, para todos los otros, los mamíferos, las aves, los peces, tenemos este endoesqueleto, que significa que el esqueleto está por dentro, como nosotros los huesos. Y como en el caso de esta imagen de la mantis, vemos que su capa externa es la que le da protección y estructura, y ese es su esqueleto, que se le conoce como exoesqueleto, presente en insectos, moluscos y crustáceos. Luego, tenemos una división acerca de los huesos, ya que el esqueleto humano consta de 206 huesos en total, ya en una fase adulta, cuando totalmente estamos desarrollados, que componen 80 del esqueleto axial y 126 el esqueleto apendicular. ¿Cuál es el esqueleto axial y el apendicular? El axial es lo que podemos ver aquí en esta imagen, desde la parte interna, podríamos decir, desde la cabeza hasta el coxis. Son la parte interna central, podríamos decir, de los huesos, y el esqueleto apendicular es la parte de los huesos que forman nuestros brazos, nuestras piernas, como podemos ver en la otra imagen, desde la pelvis, ¿no? Que son los que forman las extremidades. Así que no se olviden, 206 huesos en total en el cuerpo humano adulto. Y vamos a encontrar una clasificación según la forma de estos huesos que vamos a ver a continuación. Primero tenemos los irregulares, como ustedes pueden ver en esta imagen. Este es un hueso de la vértebra, es un hueso irregular por su forma, ustedes lo pueden ver, ahí tiene varios salientes, tiene partes huecas como podría ser el foramen vertebral, que sirve para que pase la médula ósea, y de igual manera tenemos diferentes huesos que tienen en su forma una forma irregular. Luego tenemos los huesos planos, como podemos ver, este hueso de aquí es el omóplato, y este tiene la característica que estos no tienen médula ósea, ya que sus dos láminas del hueso, tanto de los dos lados, están completamente juntas y solidificadas, por lo cual estos huesos son bastante fuertes y resistentes y no tienen una estructura interna como sí los tienen los que vamos a ver a continuación. Los huesos largos. Estos huesos son principalmente de las extremidades, como el fémur, la tibia, el peroné, el radio, el cúbito, el húmero, de los brazos, de las piernas, que son huesos largos y que en su interior sí tenemos médula ósea. Así que esta es una característica de los huesos largos. Luego, parecidos a estos, pero más pequeñito, tenemos los huesos cortos, que también tienen en menor cantidad médula ósea, pero también tienen esta estructura, ¿no? Que son así alargados, pero están un poquito en menor, podríamos decir, tamaño y dimensión, como lo son los huesos de nuestra mano y también como lo son los huesos de nuestros pies, principalmente las falanges, que son esos huesos largos que podemos ver en la imagen.
que se le conoce también, o sea, son largos, pero son pequeñitos, por eso se les conoce como cortos, para que no haya confusión. Luego tenemos huesos neumatizados. Ese hueso que ustedes están viendo ahí es bastante importante, se le conoce como el etmoides, y es un hueso que está en el cráneo, está justo en esta parte detrás de la nariz, que forma parte de la base del cráneo, a esta altura por parte de delante, y tiene, como pueden ver, hay bastantes agujeritos en la mitad en su estructura. Y esto es bastante importante porque estos huesos neumatizados se diferencian porque esas celdas están por dentro recubiertas de una capa mucosa. Entonces no es solo hueso vacío, sino por dentro hay aire, pero también revestimiento de una capa mucosa que permite la resonancia de nuestra voz para los cantantes, para la forma y el color, el sonido que tiene específicamente nuestra voz, le da también ese punto especial a cada uno de nosotros. Y también es algo que se presenta en algunas ocasiones cuando se llena de pus en procesos infecciosos respiratorios de vías altas, con gripe, resfriados, se puede llenar de pus y se le conoce esto también como sinusitis. Así que ahí están las famosas celdas neumáticas que principalmente están aquí en el hueso del cráneo, y es por ese motivo, porque hay esos agujeritos que tienen también recubrimiento de mucosa por su interior, que son los neumatizados. Luego tenemos los sesamoideos. El que están viendo ahí adelante es la rótula. Se le conoce como sesamoideo, ya que estos huesos son flotantes, podríamos decirlo así, para que ustedes entiendan. La rótula prácticamente estaría en el medio de los tendones, simplemente sirviendo como anclaje para esto mismo, para varios músculos que se llegan ahí a hacerlo con los tendones y permiten que se ejecuten diferentes tipos de palancas y fuerzas para nuestra biomecánica corporal y que podamos nosotros movernos adecuadamente. Así que por ese motivo tenemos ahí la rótula en la rodilla. Bien, así que vamos ahora a ver las partes de los huesos. Esta división es para los huesos largos, ya que no todos los demás tienen esta estructura, pero para los largos tenemos estas tres partes: la diáfisis, la metáfisis y la epífisis. Básicamente la epífisis es la parte más externa del hueso, que es donde se articula con los otros huesos por medio de las articulaciones para poder producir movimiento. Luego tenemos la metáfisis, que es básicamente esa parte que nosotros vemos ahí entre medio, digamos así, en esta parte de aquí, como ustedes pueden ver. Esto se le conoce como la metáfisis y que se junta a través de la epífisis con una estructura que vamos a ver justo a continuación. Y luego por último tenemos la diáfisis, que es la parte medial del hueso, que es donde también se encuentra en su interior la médula ósea. Y esta estructura que junta estas dos se le conoce como el disco epifisiario, que es importantísima cuando estamos creciendo, somos niños, adolescentes, porque ahí es donde comienza a crecer el hueso, sigue creciendo el hueso y nos permite que tengamos una estatura cuando ya seamos adultos, nuestras extremidades también crezcan. Y en algunas enfermedades podría estas osificarse, o sea, calcificarse, cerrarse antes de tiempo y permitir que la persona no crezca más. Entonces es importantísimo este disco epifisiario para que nosotros podamos crecer durante la niñez y la adolescencia. Luego tenemos la división de la columna, ya que es muy importantísimo. La columna, como pueden ver ahí, tenemos 5 regiones: la región cervical, torácica, lumbar, sacra y al último al coxis, que básicamente, como podemos ver ahí en la imagen de abajo, algo así es la mayoría de las vértebras, que se articulan con diferentes apófisis, que se les dice a estas salidas de los huesos, para que por ahí también se anclen diferentes tipos de músculos, podamos tener movilidad de la columna vertebral, y también tiene un cuerpo vertebral que es donde se apoyan todas las vértebras y nos permite dar el sostén de todo el peso que nosotros cargamos en nuestro tórax, nuestras extremidades superiores y la cabeza. Así que tenemos divididas de la siguiente manera. En el cuello tenemos las cervicales, que son 7 vértebras, como pueden ver en la imagen. Luego le siguen las que salen con costillas, todas las vértebras que también
se articulan con costillas, se les conocen como vértebras dorsales o torácicas y que son en total 12, así igual que son 12 pares de costillas. Luego le sigue la parte lumbar, que son solo 5, y luego se le articula el sacro, que también son 5, pero estas están cerradas, podríamos decir, o juntas, ya están selladas. Y al último también tenemos el coxis, que es la parte final del huesito. Y todas estas son muy importantes porque aquí se anclan estructuras vitales para nuestro movimiento. Luego vamos a ver esta enfermedad que también nos pide la especialidad. ¿Qué es la osteoporosis? Principalmente se le considera como la pérdida de la masa ósea. Como ustedes pueden ver en esta imagen, en un lado, al lado izquierdo, tenemos un hueso más denso, más grueso, con menos poros, porque tiene mayor cantidad de calcio, mayor cantidad de las células que son las que producen este tejido que se llaman osteocitos. Y en el otro lado tenemos más bien menos cantidades, una fibra más delgada, hay más espacio, es todo con menos cantidad. Por eso se ha perdido esa masa ósea que debería tener un hueso sano, y por eso estamos hablando de una osteoporosis, que principalmente va a favorecer o va a provocar una fragilidad ósea, ¿no? Y que en la mayoría de los casos se produce en adultos ya mayores y también con más frecuencia en mujeres. ¿Por qué se produce en adultos mayores con más frecuencia? Es súper sencillo, porque esto simplemente es una pérdida, entre comillas, podríamos decir natural, fisiológica. Cuando pasamos de los 25 o 30 años comienza a decrecer este depósito de calcio, esta densidad ósea comienza a disminuir. Por eso es muy importante que hasta los 25 años nos alimentemos bien, hagamos deporte, porque el contacto, digamos así, el peso, la presión que ejerce la gravedad y en cada uno de nuestros huesos favorece que estos sean saludables y gruesos. Por eso el ejercicio es importantísimo. Por eso los astronautas, cuando salen a operaciones fuera en la base, en la Estación Internacional del Espacio, como no tienen gravedad, sus huesos no tienen esta compactación, esta presión, se provoca osteoporosis y ellos tienen que pasar por tratamientos de rehabilitación cuando vienen a la Tierra, porque sus huesos se han debilitado. Entonces, a medida que nosotros vamos envejeciendo, esto va a disminuyendo poco a poco la masa ósea, pero hay un punto en donde hay un umbral, según la cantidad de masa ósea, donde se va a favorecer las fracturas. Y este es el principal problema. Combinar a gente que es adulta mayor, viejitos, que muchas veces ya se les dificulta caminar, se les dificulta hacer su propia vida normal como cualquier persona en su tiempo joven, y aumentándole eso, que tenga fracturas, es completamente ya básicamente darle un pasito más cerca de la muerte, podríamos decir. Y es bastante preocupante esta enfermedad, porque un adulto mayor que no puede caminar es un adulto mayor que le quedan muy pocos años de vida, y mucho menos con fracturas, ¿no? Y por otra parte, tenemos a la frecuencia en las mujeres, ya que las mujeres tienen un factor protector mientras tienen su ciclo menstrual normal, su ciclo ovárico con las hormonas que producen es un factor protector para sus huesos. Pero cuando cesa esto, hay un fin de las hormonas ováricas que se producen, los estrógenos, que ya no va el hueso a tener esta protección y va a comenzar a desmineralizarse más rápido. Por eso es que es más frecuente en mujeres. Así que el examen que se hace para poder verificar la densidad del hueso se llama densitometría ósea. Ténganlo en cuenta. Y la prevención de esto es importantísimo, como dije, el ejercicio, la vitamina D, que aquí en Latinoamérica no tenemos mucho problema porque proviene del sol, o sea, lo formamos en nuestra piel gracias al sol. Y esto es más común en países de Occidente, de Asia, donde no hace mucho sol, la gente no sale mucho por el clima, es más tapado, entonces por eso tienen problemas de vitamina D. Y obviamente la alimentación. Tenemos que tener buenas fuentes de calcio diarias para poder, durante la niñez, la adolescencia y nuestra adultez temprana, fijar bien estos huesos, hacerlos densos para poder tener una gran reserva durante el resto de nuestros años.
Así que bien, hasta aquí tenemos este versículo que está en Proverbios 17:22 y dice lo siguiente: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Definitivamente las personas que son alegres, vivaces, es una medicina propia para el alma. Y todo nace aquí en nuestra mente. Si nosotros tenemos una actitud pesimista hacia la vida, obviamente nos va a terminar afectando incluso hasta los huesos. Pero a las personas que son alegres, despiertas, vivas, pueden ser un buen remedio para su salud física en general. Así que ese es un buen proverbio, un buen versículo que nos recomienda la Biblia. Ahora vamos a pasar por la última parte, casi que es las articulaciones, y vamos a ver los tipos y generalidades. La función de las articulaciones obviamente es unir este esqueleto, o sea, todos estos huesos se unen gracias a las articulaciones y de esta manera vamos a producir movimientos mecánicos y nos va a dar también elasticidad. Porque obviamente un robot, un carro, también tiene ciertas articulaciones, pero es rígido. Si nosotros no tuviéramos flexibilidad gracias a las articulaciones, no pudiéramos hacer muchos de los movimientos que hacemos día a día. Así que vamos a ver los diferentes tipos. Tenemos primero las articulaciones fibrosas. Eso que ven en la imagen es un cráneo visto desde arriba. La parte azul es la parte frontal y la parte moradita es la parte posterior del cráneo visto desde arriba. Y justo tenemos varios huesos que se unen por este tipo de articulación que se le conoce también aquí por suturas, tienen cada uno su nombre. Pero lo que quiero que sepan es que estos tipos de articulaciones sellan bien los huesos. Están principalmente aquí en la cabeza y permite que la bóveda craneal, que es todos los huesos en conjunto, cumplan su función de protección al cerebro. Luego tenemos las articulaciones cartilaginosas, que están juntando dos huesos por un cartílago. Esto está presente, como pueden ver en la imagen, en los huesos de la columna vertebral. Entre medias de cada vértebra tenemos, como pueden ver, hay un disco intervertebral que básicamente es cartilaginoso y también está rodeado por varios tipos de ligamentos y fibras que permiten esta unión entre hueso y hueso. Pero entre medias hay un disco intervertebral, que son los que principalmente se disminuyen, se adelgazan cuando vamos también envejeciendo y por eso los viejitos, los abuelitos tienden a disminuir su tamaño en centímetros porque estos discos intervertebrales cada vez se van deshidratando, van perdiendo también volumen y no solo los huesos. Luego tenemos las articulaciones sinoviales. Se le conoce como sinovial porque entre medio de los dos huesos hay una cápsula sinovial con líquido sinovial, como pueden ser en los dedos, en el codo, en las rodillas, en el hombro, en la cadera. Tenemos una cápsula sinovial que tiene líquido y que está rodeado de ligamentos y por eso se le conoce también como articulación sinovial. Luego vamos a ver ahora sí, para terminar, los músculos a más profundidad. La movilidad es gracias a los músculos, porque se produce esta contracción muscular. ¿Cómo se produce? Básicamente tenemos diferentes tipos de proteínas que forman un enganche así, podríamos decir como nuestros dedos, como estos dedos de mi mano, y que se llama actina y miosina, las proteínas que forman estos enlaces, y que gracias a la presencia de calcio básicamente van a hacer este tipo de contracción. Es un poquito más complejo, pero quiero que entiendan que en la presencia de calcio estas proteínas se juntan y se contraen en los sarcómeros, que es básicamente la célula funcional del músculo. Y obviamente este calcio se libera bajo un impulso nervioso, así que ya conocen la movilidad. Mi cerebro manda un impulso nervioso, se libera calcio a través también por el estímulo del nervio y luego las fibras se contraen y por eso podemos movernos. Así que eso quería que sepan acerca de la movilidad. Luego tenemos el tipo de fibras, tipo de músculo que vamos a ver a continuación. Tenemos principalmente tres. Tenemos aquí el tipo esquelético, que es el principal
como pueden ver en la imagen de abajo, está en un microscopio, vemos las fibras musculares del músculo en general, de mis brazos, de las piernas, del glúteo, el pectoral, todos estos músculos que forman parte del esqueleto son de este tipo. ¿Cuáles son sus características? Estas forman fibras, fascículos, tendones, que en general en conjunto forman los músculos, y su característica principal es que son voluntarios. Solo cuando yo quiero mover este músculo y contraerlo, se contrae. Es estriado porque, como pueden ver en la imagen de abajo, tienen estas estrías que se ven al microscopio y que son estructuras anatómicas, digamos así, microscópicas, que permiten su fácil difusión de este calcio para su rápida contracción. Y obviamente son las que nos van a permitir la movilidad y son la más grande cantidad que tenemos en todo el cuerpo. Luego tenemos el músculo cardíaco, porque sí, el corazón es un músculo, pero su característica es que tiene podríamos decir, una variante de este músculo estriado, que como pueden ver en la imagen ya no es así rectito como fibras, tiene ahí ciertos enlaces que permiten de igual manera una rápida contracción por la liberación del calcio, porque es necesario. Su corazón tiene que bombear rápido cada latido y contraerse rápidamente cuando llega el impulso nervioso. Pero este está controlado por un sistema nervioso que lo hace ser involuntario. Tu corazón, tú no puedes decidir cuándo late y cuándo no. Así que este tipo de fibra muscular cardíaca es involuntario. Y obviamente, como está ahí, solo forma parte del corazón. Y por último, tenemos al tipo liso, al músculo liso, que también se le conoce como visceral, porque forma parte de estructuras de órganos que son vísceras. En el tubo digestivo, que ya vamos a ver en la próxima especialidad, tenemos capas musculares. El propio estómago tiene hasta 3 capas musculares en diferentes fibras, disposiciones, pero es de este músculo liso, que no tiene, como ven, esas estrías, así que la liberación de calcio podríamos decir que es un poquito más lenta y por eso su contracción no es tan rápida y potente como lo son nuestros músculos. Así que estos son involuntarios y son, podríamos decir, por ondas que van haciendo posible nuestro tránsito intestinal, se va contrayendo de manera un poco más lenta. Es involuntario, no tiene las estrías y principalmente están en los intestinos y también en el útero, y las arterias tienen este tipo de este tipo de músculo liso. Así que para ir terminando, vamos a leer este versículo que está en Hebreos 4:12, que dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En verdad vemos cómo es de dura, de protectora, de funcional, todo lo que hemos visto acerca de los músculos, de las articulaciones, pero todo eso podríamos decir que no es nada más allá de algo biológico. Lo más importante siempre va a estar lo que está en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, y lo más cortante, lo más penetrante, lo que más puede darnos valor a nuestra vida es la palabra de Dios, lo que encontramos en la Biblia, sus consejos, su evangelio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es lo único que realmente importa, más allá de toda esta armazón de huesos, carne, músculos que tenemos en nuestro cuerpo. Así que tenemos que abrir nuestro corazón a lo que dice Dios por medio de su palabra. Así que bien, hemos terminado y quiero terminar con la pregunta del día. ¿Dónde estaba ubicado este hueso? Era en el cuello. Este hueso me llamó bastante la atención porque es un hueso también que está flotando y está básicamente en esta parte de aquí. Por detrás de la mandíbula, no es la mandíbula, es un hueso más pequeñito que está aquí. Está ubicado justo en el cuello, por delante y arriba del cartílago tiroides, y es importantísimo porque aquí se ancla la laringe, la lengua, ligamentos que dan estructura a la tráquea y que nos permite hablar, nos permite respirar, nos permite mover la lengua, tragar. Tú sabes, te habrás preguntado dónde está la lengua, dónde se fija la lengua. Entonces es en esta parte también de este huesito
que es bastante importante. Así que ya sabes en qué parte estaba el hueso hioides. Gracias por ver esta especialidad y nos vamos a ver en la siguiente especialidad, que sería la de digestivo. Así que bien, esta ha sido la especialidad. Espero que sigas viendo este máster de salud, que completes las 7 especialidades y que también te puedas graduar de esta maestría de los conquistadores. Te invito a que te suscribas, que le dejes like a este video y que lo puedas compartir con los conquistadores de tu club, de tu iglesia, de tu distrito. Y también no te olvides que en la descripción vas a encontrar el informe en PDF y lo puedas descargar para que puedas llenar esta especialidad y completarla con tu club y en tu propia casa. Así que esto ha sido todo. Yo me despido y nos vemos en la siguiente especialidad. Maranata. Máster en Salud Bioexploradores. Corazón y circulación. Huesos, músculos y articulaciones. Sistema digestivo. Sistema respiratorio. Sistema nervioso. Salud mental. Sexualidad humana. Máster en Salud, Región Quito Norte.